Radio Horizonte 917, YouTube Radio Horizonte 91.7. Reitero el teléfono 243-2910. Hoy tenemos a un amigo, alguien que es muy reconocido en Rosario como historiador, es abogado, se llama Jorge Alberto Ripani y lo convoqué para hablar, era previo, era el lunes, ¿no? Pero decidimos para el miércoles porque al final se decretó feriado. Primero, buenas tardes, Jorge, un placer tenerte aquí en El Protagonista. Muy buenas tardes, Fernández Moreno, a vos y a toda tu audiencia. Como siempre te digo, para mí es un honor estar en este clásico de la radio rosarina, que te escuchaban todos, te siguen escuchando, así que sé que sos un luchador de la comunicación independiente y para mí es un placer estar acá. En este octubre, fíjate qué fecha paradigmática, cumplo 20 años ininterrumpido con El Protagonista, así que no muchos, creo que no muchos programas llegan a independientes a esos años. Por eso, ¿no? Te digo, uno como rosarino siempre trata de apoyar y de escuchar a los medios locales, porque si los medios locales no están presentes, nos quedan solamente los medios de comunicación masivos de Buenos Aires que poco tienen que ver con el acaecer verdadero del pueblo rosarino. Bueno, yo te convoqué para hablar un poco de la historia que precedió al 25 de mayo de 1810, quizás 50, 60, 70 años antes. Cuando dialogué con algún compañero, decirle si no hay ningún parecido del 25 de mayo de aquel a este 2021. Nada más que en aquel tiempo Frenzy y Beruti repartirían escarapela o bastones rojos o lo que sea, y ahora la televisión mostró en todo el mundo la disconformidad, no solamente digo de esta gente que está antivacuna, anticuarentena, médicos por la verdad, yo creo que debería haber un debate científico, porque tengo un lema desde que empezó el programa: si querés hacer un juicio, llama a un abogado; si querés operar, llama a un médico; si querés hacer un reportaje, a un periodista. Vos no podés operar, yo no puedo hacer un juicio, y quizás pueda estar conduciendo un programa, pero no es lo mismo. En este 25 de mayo pasaron muchas cosas, pero no las vamos a analizar hoy. Todo lo que precedió, porque de la defensa de la Cuenca del Plata a la anarquía del siglo XX. Yo leí las píldoras escuché las píldoras que vos sos profesor en la facultad, ¿no es así? Las píldoras que le darás a tus estudiantes, y sinceramente son muy, muy educativas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, sí. Digamos que la historia se construye o se enseña o se comprende, mejor dicho, se comprende con instantes, ¿no? Hay instantes decisivos, ¿no? Así como uno se acuerda en la vida de cuando dio el primer beso, de cuando se declaró por primera vez a una mujer, primero 20 y después van a ser 25 repúblicas, a diferencia de Brasil y de Estados Unidos de Norteamérica, que terminan, digamos, en un proceso emancipatorio en la unidad. Entonces, una de las grandes preguntas de la historia y de este momento, ¿no?, porque este va a ser el instante, digamos, bisagra entre el antes y el después, es por qué el proceso emancipatorio hispanoamericano termina en la fragmentación y por qué el proceso de Estados Unidos y el proceso brasileño termina en la unidad. Y es una de las grandes misterios de la historia argentina. Y el otro gran misterio es por qué combaten todos de la misma mano contra el enemigo histórico que es Gran Bretaña,
y en tan solo 3 años, ¿no es cierto?, terminan, digamos, los barcos ingleses que estaban frente al puerto de Buenos Aires celebrando con cañonazos, y la bandera de Gran Bretaña termina flameando en algunos instantes en lo que fue una polémica tremenda en el fuerte de Buenos Aires. Son incógnitas una vez recibí una respuesta muy cómica. Fui a dar una charla al instituto donde yo me recibí de periodista, y bueno, charlando un poco de lo que estamos hablando, la invasión inglesa. Obviamente no podía faltar el fútbol en mi carrera, y uno me dice, la culpa de todo la tuvo Liniers por haber echado a los ingleses. Hoy seríamos otro país, ¿no? Tendría que decirte por qué, porque claro. En realidad Liniers lo que hizo fue defender. Nosotros teníamos la moneda más poderosa del mundo, que como decirte el dólar hoy, en ese momento era el real de A8. Exacto. Que era la moneda que se emitía, ¿no es cierto?, se hacían en el Alto Perú, de ahí que nosotros decimos la plata, no decimos el dinero, los billetes, decimos la plata, porque era la plata de Potosí, y eso valía en China, era la principal moneda de circulación e intercambio comercial. Incluso Argentina quiere decir plata. Y Argentina quiere decir plata también. Porque se pensaba que en el Río de la Plata, remontándolo, se iba a encontrar plata, cosa que después no ocurrió. En realidad primero se le llamó Mar Dulce, ¿no es cierto?, sí, para el Río de la Plata. Y entonces Liniers muere defendiendo lo que es una civilización, ¿no es cierto? En ese momento España era el principal enemigo país del mundo. Siempre que fue España unida aquí en Hispanoamérica, triunfó frente al enemigo británico, y luego de la desunión, es decir, que el proceso emancipatorio por distintos motivos no termina consolidándose en una unidad, pero básicamente lo que termina pasando es que las oligarquías portuarias, o como las llama Metol Ferré, las polioligárquicas, terminan triunfando por sobre el interior federal, que es más patriagrandista o más tendiente a la unidad, y entonces eso se fragmenta, ¿no? Y a partir de ahí se van a erigir en cada capital portuaria un estadito que abarca lo que da la cadena de distribución, ¿no es cierto? Son primeros contrabandistas, y luego de 1810, a partir de que van a dictar sendos decretos todos de libre comercio en Argentina, el primero lo hace Moreno, que Moreno era el abogado de la Cámara de Comercio británico. El día siguiente, ¿no?, al 25 de mayo, aparece el reglamento de libre comercio, y esos que eran contrabandistas, ¿no?, en el caso de Larrea, que era miembro de la primera junta, no había ya una podía terminar grieta. Preso al día siguiente, porque tenía una orden de captura para el día siguiente. Terminan dictando reglamento de libre comercio, entonces lo que antes era contrabando ahora se blanquea. Esto es como si hoy el narcotráfico se blanquea, ¿se entiende? Entonces lo que antes eran evasores de la ley, ahora pasan a ser blanqueados, ¿no? Pasan a ser una actividad lícita. ¿Qué pasa? Con toda esa introducción manufacturera que empiezan a meter, que ya lo hacían desde antes, porque otra cosa de las que no se puede explicar es por qué había una aduana seca en Córdoba. Nosotros siempre nos decíamos, bueno, hay una aduana seca en Córdoba. ¿Por qué había una aduana seca en Córdoba? ¿Qué función en cumplía? Córdoba había una aduana seca porque ahí empezaba el Camino Real, ¿no?, el viejo camino inca, ¿no?, que terminaba en Mendoza, ahora lo habían bifurcado hasta Córdoba. De Córdoba, de la sierra, cruzaba todo el desierto hasta Buenos Aires, pues no había conexión entre las sierras de Córdoba y el puerto de Buenos Aires, hasta que aparecen los españoles que se van a ubicar en La Pampa. Nadie quería caminar por La Pampa porque se perdía, ni siquiera los indios, y los que mejor se ubican son los españoles, que además son intrépidos, y van a empezar a hacer parajes y un camino que une Córdoba, es decir, que une
a partir de la Sierra de Córdoba, luego viene la cordillera, y que une todo ese camino real con Bogotá, Caracas, ¿no es cierto? Hay un comercio de esa unidad total que era Sudamérica, ¿no? Y eso se empieza con los reglamentos de libre comercio a introducir mercadería manufacturada extranjera, fundamentalmente británica, y eso va de a poquito y paulatinamente a horadar esa protoindustria hispanoamericana. Nos está saludando Mónica Romano desde Villa Gobernador Galvez. Hola Hugo, buenas tardes, besos, que tengan un excelente programa. Gracias Mónica, ya sabemos cuando se acaben las restricciones estas, estarás aquí nuevamente como columnista en Horizonte, ¿no? Jorge, todavía nos queda unos minutitos para la primera tanda. En aquella época, como ahora, dicen que Dios de todo está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Cuánto demoraban los diputados o los que venían de representantes del NEA, del NOA, lo que sería hoy, o de La Pampa, o del mismo Córdoba, en llegar a Buenos Aires, ¿no? Y depende del grado, digamos, de apuro que tengan, ¿no? Pero en general una carreta... Claro, podría llegar a tardar a lo mejor 30 días, ¿no es cierto?, de Jujuy hasta acá. Eso es algo que, digamos, no impacta tanto en el sentido de la frase esa de que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Dios es argentino, atiende en Buenos Aires, dice la frase. En realidad todavía Buenos Aires, como capital del virreinato, era muy joven. El virreinato del Río de la Plata no llega a cuajar, dice Félix Luna, tiene razón. Es decir, de 1776 a 1810. Las provincias del noroeste son las provincias más desarrolladas todavía, ¿no? Esto se va a ir variando de a poquito. Estaban más cerca de Lima, que era el centro del poder económico de América del Sur. Entonces esas provincias eran las que más desarrollo, más habitantes tenían. La división, digamos, la taba se empezó a dar de vuelta posteriormente, ¿no? Cuando Buenos Aires se hace de ese puerto, ¿no? Ese puerto donde ahora van a entrar las mercaderías importadas manufacturadas y van a empezar a salir de a poquito las materias primas, que son los cueros, ¿no? Todavía no hay frigorífico, entonces no se puede mandar carne y todavía no hay agricultura, ¿no es cierto? Entonces lo que hay son cueros. Vos nombraste recién a Moreno. ¿Ya había una interna, por quien decir, entre Moreno y Saavedra? Bueno, eso yo no lo tengo rastreado previo, ¿no? Me parece que la disputa entre Moreno y Saavedra empieza luego cuando los dos entran, digamos, a la primera junta, ¿no? Ahí está el gran problema, porque Moreno dice que ese sea el germen del partido unitario. Moreno dice, bueno, que no entren los diputados de las provincias. Moreno dice, no queremos la Junta Grande. ¿Por qué? Claro, porque el poder anglo-porteño, que Moreno, reitero, era el abogado de la Cámara de Comercio británica, ¿no es cierto? El poder agroporteño no quería que entren los diputados del interior por distintos motivos. Un motivo cultural, que eran más mestizos, más hispanos, más católicos, por ende menos protestantes, menos pro-británicos. Iban a defender la industria, ¿no? O la protoindustria, como dice Pepe Rosa, que había en Hispanoamérica, un cordón protoindustrial que va desde la pampa húmeda de América del Sur hasta Bogotá y Caracas, ¿no es cierto?, que va todo por ese camino real que es la cordillera de los Andes. Entonces, claro, esos tipos eran industriales, y como eran industriales, ¿qué quieren? Quieren proteccionismo, quieren que no haya libre comercio. Cambio Moreno y los comerciantes, digamos, vinculados, digamos, a Gran Bretaña, a manufactura de Gran Bretaña, ¿qué quieren? Quieren libre comercio. Entonces uno quiere proteccionismo, son industrialistas, y el otro quiere libre comercio. Y entonces, ¿cuál es la tercera cuestión de división? Los que van a venir del interior, como son industrialistas, quieren ese mercado perfecto que es
Sudamérica. ¿Qué quieren? Quieren patria grande, quieren el camino real, no quieren frontera y que se divida. Los otros, los comerciantes del puerto de Buenos Aires, ¿qué van a querer? Van a querer un país cortito, a su medida, que es lo que le da la cadena de distribución de esas manufacturas, que llega bien hasta Córdoba. Por eso Rivadavia, que va a ser el secretario del triunvirato, del primer triunvirato, le va a decir a Belgrano, ¿qué le dice? Retroceda hasta Córdoba. Gracias a la única vez que Belgrano desoyó las órdenes, Argentina se salvó hasta el noroeste, porque Belgrano no retrocedió hasta Córdoba, Belgrano siguió peleando hasta los límites del Alto Perú. Entonces, bueno, ahí están las tres, digamos, claves de interpretación, las tres divisiones históricas, las tres contradicciones de la Argentina, que son patria grande, patria chica, proteccionismo, libre comercio y cultura nacional, cultura hispanoamericana mestiza, bueno, cultura anglo-afrancesada, como llama un profesor nuestro que es Ciro Caldani de la facultad. Ajá. Y en algún momento se pensó en una monarquía también. Sí, en una monarquía. Fíjate que las tres grandes divisiones no son por un problema de una hoja de papel. No. Nadie se peleaba por si íbamos a hacer una monarquía, si íbamos a hacer una república. Bueno, republicano no era nadie prácticamente en esa época, no había repúblicas más que Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces el problema no era ese, digamos, de la formación. Ahí casi todos coincidían en que tenía que haber una monarquía. No hay textos de prácticamente nadie que yo recuerde pidiendo república. A lo mejor Artigas, ¿no es cierto?, de la banda oriental, sí. Hablando de la Confederación, ¿viste?, mirando. Que creo que Uruguay se formó para que no haya una guerra con Brasil, digamos, poner un... Eso fue después, ¿no? Lo del algodón entre dos diamantes. Claro, ¿no? exacto. Eso fue después cuando ya en el año 27, 28, la Argentina, o las Provincias Unidas, o como se llame eso, no se sabe, porque eso es un sueño que todavía no está claro. Y bueno, eso gana la guerra, pero bueno, claro, el poder anglo-porteño, porque es anglo-porteño, porque Gran Bretaña quiere que la pampa húmeda de América del Sur no esté en una sola mano, y quiere que el río Paraná y el río de la Plata no estén en una sola mano, entonces pone lo que se llama, digamos, un estado tapón, que los uruguayos mismos, te lo dicen Herrera, Metol Ferrer, sí. lo reconocen, ¿no es cierto? Tipos, escritores de grandísimo tamaño, ¿no? Uruguayos, que te lo dicen, ¿no? Y Artigas dice, bueno, lo invitan a venir en el año 30 y él dice, esa ya no es mi patria. Y en el año 50 y pico, cuando fallece, hace el testamento y dice, yo soy argentino de la banda oriental. Así que no era el sueño artiguista, claramente. Tampoco eso. era el sueño de Artigas ese. No era el sueño artiguista. Ahora, bueno, primero quiero saludar a Raquelita Bacheto, otra gran periodista independiente que con su periódico Nuevo Rumbo, ahora digital, puede trabajar. Buenas tardes, amigo. Y tu gente, como siempre, excelente trabajo. Besos.